Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un video más de Aprendiendo a Existir. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy interesante que está muy en boga últimamente, que es esta cultura de merecer más. ¿Realmente merecemos más? Y bueno, hoy lo platicaremos, como siempre, con Ana Paola. Bienvenida, Ana Paola. ¿Cómo estás? Hola Carlos, muy bien. Aquí, pues muy interesada en platicar sobre este nuevo tema acerca del merecer. Me parecía interesante hace minutos te comentaba con respecto a la meritocracia, ¿no? Que a ver si está muy ligado a veces lo que la meritocracia es el objetivo de que nosotros logramos algo, por lo tanto merecemos una ganancia con respecto a lo que hemos trabajado por ello. Aquí a veces el merecer no necesariamente tiene que ser por haber trabajado por ello, ¿no? Entonces, merecer es innato. Nosotros como seres humanos merecemos algo por ser simplemente seres humanos y existir. También hay muchas personas entendemos que, que a lo mejor tienes una insana autoestima, te sientes mal contigo mismo. Muchas veces piensan que, sobre todo las mujeres que mucho tiempo las han subyugado, las han hecho sentir menos por el hecho simplemente de ser mujeres y que solamente pueden estar activas en ciertas áreas, ¿no? Entonces, a lo mejor en ese sentido, cuando de plano tienes una mala autoestima, ahí tienes que trabajar con el concepto del merecer más, o simplemente es un concepto en donde todos tenemos una equidad o equilibrio, hay un merecimiento sano, por ejemplo, es referente más a la autoestima. Tengo mis dudas al respecto que hoy creo que podríamos hablar de ello. Y creo que pues tú que eres el experto en este tema de psicología y pues para empezar de determinar qué punto, qué es merecer, hasta dónde sí, hasta dónde no, es algo de la autoestima, cómo lo manejamos. Muy bien, bueno, en primer lugar, creo que la frase merecer más tiene la posibilidad de ser analizada desde distintas perspectivas. Por ejemplo, desde un punto de vista de el merecer, podríamos partir de la idea de que la vida tiene una forma justa de actuar y que si yo procuro actuar de una forma adecuada, mágicamente la vida, el universo, Dios, de los más de 4.000 que existen actualmente, tiene la obligación de hacer un acto en correspondencia a ello y que de alguna forma me vaya bien, precisamente porque estoy actuando de una forma adecuada. Sin embargo, lo que vemos cotidianamente es que esto no tiene relación directa con la realidad. Hay gente que actúa cotidianamente de forma positiva y le acontecen cosas terribles, y hay gente que actúa cotidianamente de forma terrible y le acontecen cosas positivas. Entonces, desde el punto de vista Ujú. psicológico, no hay en realidad una obligatoriedad de la vida y la existencia de un ente divino que en automático me haga merecedor o merecedora de aquello que yo doy o de aquello que por mi forma cotidiana de actuar yo debería recibir. Entonces, desde ese punto de vista, la frase, pues ya es, la mera frase ya es cuestionable, ¿no? ¿Realmente Ujú. merezco algo? ¿Merezco más? Sin embargo, si lo vemos desde una perspectiva de autoestima, podríamos partir de que es una Ujú. forma de pensar positiva en el sentido de que probablemente yo, si estoy, por ejemplo, en una relación de pareja, donde intento ser recíproco, donde intento ser igualitario, equitativo, donde intento no mentir, donde intento ser fiel, por ejemplo, obviamente la lógica invitaría a que si quiero tener una relación de pareja sana, hay una reciprocidad inherente en ello que pues me tocaría experimentar, me tocaría recibir, me tocaría vivir, y que si no lo estoy recibiendo, es válido poner un límite y tratar de decir, no merezco esto, ¿no? Sin embargo, no es que sea un merecimiento inherente a mí como ser humano, sino que es un merecimiento a partir de mis propias conductas, que evidentemente hay una reciprocidad en juego. Entonces, me parece que tiene un aspecto positivo esta frase en el sentido de verlo como una forma de demostrar que tenemos una sana autoestima, de poner límites y de alejarnos de situaciones que consideramos que no son adecuadas para nosotros. También lo podemos ver en el ámbito laboral.
Por ejemplo, a lo mejor yo trabajo muchas horas y merezco un ingreso acorde con ese número de horas trabajadas, con ese esfuerzo. Y si obviamente no lo recibo, pues es total y completamente válido que yo ponga un alto y que a lo mejor determine cambiarme de empleo o renunciar a este, o cambiar de área o pedir un aumento. Entonces, me parece que en ese sentido, la frase sí puede tener una arista útil, positiva y hasta sana. ¿Cuál es la problemática? Que en general no se utiliza tanto desde esa perspectiva. En general se utiliza más desde otros ámbitos y es ahí donde creo que caemos en el error de creer que mágicamente o sin poner atención a lo que hago, en automático merezco más. Y es ahí donde podríamos un poco como tratar de sugerir acciones para corregirlo. Sí, me parece que hay un problema en cuestión actual, a lo mejor creo que en redes sociales también ha habido un malentendido con respecto al merecimiento, entonces creo que se ha sobrevalorado el concepto del merecer, ¿no? La palabra de merecer yo creo que se ha adjudicado a todo tipo de áreas, a todo tipo de ámbitos, y tampoco en varios ámbitos como que no hay una línea de cómo medir qué mereces o no. Acabas de mencionar algo muy interesante con respecto al trabajo, por ejemplo, ¿no? Creo que hay un tabulador, por ejemplo, de dónde, cuánto estás pagando con respecto a los salarios, dependiendo de también en qué estado estés, en qué país estés, cómo se manejan los salarios, cuánto cuesta la canasta básica, el esquema de qué carrera tienes, todo esto hay un tabulador de saber cómo medirlo y saber cuánto puedes ganar. Entonces, más o menos vas viendo cuántas horas, cuánto cuesta tu hora de trabajo y puedes manejar un tabulador de cuánto deberías de cobrar y lo que es justo o no. Sin embargo, hay otras áreas donde no tenemos un tabulador de cómo podríamos plantear un análisis de qué merecer o qué no merecer o cuánto merecemos de acuerdo a lo que las acciones son análisis más sociales y como tú bien lo dices, a lo mejor sí es un ámbito de autoestima, es mucho más interesante manejarlo a lo mejor como una autoestima sana, pero muchas veces las personas creo que se están bloqueando con el concepto y no sé, simplemente en el área del romance, sí hay muchas personas que simplemente dicen, merezco más y el concepto como muy efímero, muy rápido, cuando también es una situación emocional y que no sabes en el momento que estás tomando la decisión, simplemente por el hecho puede llegar a convertirse en un capricho, ¿no? O de no analizar en el contexto en el que estás, dependiendo de eh, qué es lo que estás buscando. Creo que para poder tomar una decisión de libertad consciente y de saber cómo manejar un análisis de pareja, de cómo elegir una pareja de manera adecuada, sí podríamos ver, por ejemplo, el concepto de violentómetro, sí podríamos ver el concepto de cuáles son tus necesidades, cuáles son tus metas, no bajo el concepto del merecer, más bien qué me compagina, qué tolero, qué no tolero, qué es sano y qué es insano. No sé si en el concepto de autoestima, el concepto de autoestima solamente lo manejaría de manera individual, pero cuando estamos con una pareja o con otro tipo de personas, a lo mejor ya no sé si esta dinámica podría manejarse con la palabra merecer, pero sí es una un interesante concepto que manejas aquí, porque en el ámbito de pareja creo que es, sobre todo en las generaciones nuevas, eh, hay un romance líquido, le llaman, porque hay mucha más facilidad de cambio de pareja y que constantemente puedas buscar y encontrar nuevas relaciones o nuevas vínculos. Entonces, mucho más rápido es de, no me gustó cómo me trató, puedo cambiarlo y puedo hacer una nueva pareja rápidamente e intentar nuevamente. Sin embargo, el hecho nunca se habló, la problemática nunca se intentó solucionar y por el hecho de merecer algo más, no se busca el arreglar y el solucionar el problema per se para ver si a lo mejor en otro concepto pueden ir aprendiendo y creciendo juntos. Entonces, este creo que es el principal punto de enfoque del por qué el concepto se está desvirtuando.
y eso me parece muy importante en pensar en plantearlo, ¿no? Ujú. Sí, efectivamente, como mencionas, hay ámbitos en donde tenemos una referencia, un tabulador, eh, un, un dato que nos puede permitir identificar si estamos dentro del rango, lo que vale nuestro trabajo y lo que mereceríamos ganar por el mismo trabajo realizado. Sin embargo, hay ámbitos, sobre todo personales, donde no hay como tal un parámetro. Entonces, cuando no lo hay, lo que conviene primero es analizar qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que yo estoy dando. Porque, Ujú, por ejemplo, si yo doy tiempo, si yo doy atención, si yo doy ayuda, si yo estoy constantemente a la expectativa de que la otra persona me busque y estoy presente cuando me requiere, la ujú, lógica invitaría, porque sabemos que uno de los factores de una relación de pareja sana es la reciprocidad, la lógica invitaría a que yo sintiera y supiera que merezco prácticamente lo mismo. De una forma distinta, porque cada persona lo maneja diferente y no vamos a prácticamente hacer lo mismo de yo te hice 3 favores, merezco que tú me hagas exactamente 3 favores, sino es una sensación general de si yo estoy para ti, también necesito sentir que tú estás para mí. Si ujú, yo te apoyo verbalmente, también necesito que tú me apoyes verbalmente. Entonces, esto es más fácil de identificar en entornos donde no hay parámetros. Lo primero que nos conviene hacer es identificar lo que yo estoy haciendo. ¿Cuál es la verdadera problemática de esta cultura del merezco más? Que en muchas ocasiones ese análisis individual nunca se realiza. La persona no nota qué es lo que está haciendo o dejando de hacer y simplemente pone el foco de su atención en lo que la otra persona hace o no. Entonces esto puede generar evidentemente conductas narcisistas, es decir, la persona que considera que sin importar lo que haga, la otra persona siempre le tiene que dar lo que necesite y también puede producir en personas no narcisistas una tendencia a la imitación del autoconocimiento y de la mejora individual. Porque, como bien lo mencionas, con esta circunstancia del amor líquido de Sigmund Bauman, en donde cada vez es más sencillo cambiar de pareja en lugar de quedarme y tratar de resolver los conflictos, lo que se va presentando mucho, sobre todo en el caso de los hombres, un poco más que en el caso de las mujeres, es esta tendencia ante la primera dificultad, en lugar de tratar de dirimirlo, de platicarlo, de conversarlo, de llegar a acuerdos, lo más sencillo es tomar una postura de alejamiento y tratar de simplemente cambiar de pareja. ¿Cuál es la ujú, problemática con ello? Que efectivamente lo que se termina generando es prácticamente una nula autoevaluación y por tanto una nula mejora de una relación de pareja a otra, ¿no? Y por eso parece que la gente siempre tiene mala suerte y siempre consigue el mismo tipo de personas, porque en muchas ocasiones como no hay este juicio, no hay esta autoevaluación y no hay como tal un trabajo de mejora, pues obviamente simplemente voy buscando nuevas personas con las cuales esos mismos problemas van a volver a surgir, porque son problemas inherentes a toda pareja normal y sana. Entonces, a mí me parece que esa es la verdadera problemática en donde la gente, en lugar de detenerse a reflexionar, conversar, llegar a acuerdos y tratar de implementarlos y ver si funcionan o no, simplemente toma la vía rápida de finalizamos y voy y busco a otra persona, generando con ello los mismos problemas. Entonces, a mí me parece que sí es importante que tratemos de no comprarnos esta idea, sobre todo en el ámbito, por ejemplo, de pareja, ujú. y que más que entender que merecemos más, tratemos de identificar que merecemos aquello que estamos dispuestos a dar y que ya estamos dando. Porque a lo mejor yo puedo decir, bueno, sí, yo estoy dispuesto a estar todo el tiempo contigo, aunque estés enfermo o enferma. Sin embargo, es algo hipotético, no es algo que ya esté quizá haciendo. Entonces, más que pensar en merezco más, puede ser merezco reciprocidad. Y entonces analizar primero qué es lo que yo estoy haciendo. Dentro de este video, al final vamos a dar 5 preguntas que podemos hacer en el ámbito individual, donde no hay un parámetro al cual podamos asustarnos o del cual podamos recurrir, para que podamos identificar si estas peticiones que yo tengo ya han sido planteadas correctamente o no. Y en caso de que veamos que a pesar de todo esto no es factible que recibamos esta reciprocidad, entonces tomar la decisión de alejarnos. Sin embargo, es hasta luego de haber hecho todas estas
5 preguntas y todo el trabajo inherente a las mismas. Entonces, sí me parece que es una cultura o una ideología, una forma de pensar, que puede generar más conflictos que beneficios cuando se trata de temas personales. Creo Okay. que en el ámbito laboral, creo que en el ámbito de los derechos, creo que en el ámbito social, ciudadano, es una cultura que me parece que tiene un ámbito positivo porque nos invita justamente a no conformarnos y a Ujú. justamente tratar de seguir buscando qué es aquello que genuinamente nos hace bien como sociedad. Creo que la problemática estriba más en la cuestión individual porque ahí no tenemos parámetros a los cuales agarrarnos, ¿no? Y creo que lo que hemos platicado en otros videos, esta tendencia a cada vez tener más aplicaciones de citas, por ejemplo, en donde podemos conocer a muchas personas, conocer en teoría, también va generando en nuestra mente una idea de siempre hay algo mejor, que eso es un arma también de doble filo, porque así como en un instante yo puedo pensar en que siempre hay alguien mejor que la persona que tengo enfrente como pareja en este momento, puede que en determinado momento yo también empiece a sentir que mi pareja siempre va a poder encontrar a alguien mejor que yo, porque estadísticamente siempre habrá alguien también mejor que yo. Ujú. Entonces creo que puede ser muy complicado y creo que en muchas ocasiones la gente se anticipa y dice, antes de que a mí me corten, pues mejor yo voy y finalizo, ¿no? Ah, bueno. Para evitar un poco como ese dolor de ser finalizado Pero por eso ya los... son traumas de cada quien, ¿no? Al final del día sí viene de un trauma específicamente de una persona que pues ya tiene una herida muy específica, ¿no? Y tiende a separarse. Algo que mencionaste que me parece muy interesante, y ahorita lo estuve relacionando, había un concepto desde hace mucho tiempo, desde antes que existieran las redes sociales, del amor ideal o de este amor de tu vida, ¿no? O está en China, me parece que hay una leyenda de un hilo rojo invisible que está conectando a dos almas que tarde o temprano se tienen que unir. Entonces, que están predestinados. Hay una película que me gusta mucho que se llama Cenicienta por siempre y en una de las escenas el príncipe dice, está platicando con Leonardo da Vinci y le está mencionando, oye, pero ¿qué pasaría si me caso y mi primera esposa yo la amaba y todo, pero se muere y me vuelvo a enamorar y me vuelvo a casar? Entonces, ¿quién fue el amor de mi vida? ¿Mi primera esposa o mi segunda esposa? Y cuando me muere y las encuentre en el cielo, ¿cómo está la situación, no? Como que estaba filosofando con él. Y a mí me pareció muy interesante el concepto de pensar, a lo mejor yo estaba pensando que si había alguien mejor o quién de las dos era el amor de su vida. Muchas veces a lo mejor este concepto romántico lo pasamos simplemente a nuestra época donde están las redes sociales, porque siempre se quedaron con esta mentalidad de que, y si ahora no es el amor de mi vida, porque también creo que el concepto del amor de tu vida sigue perpetuándose por todo lo de las películas de románticas que siguen estando muy en boga. El romance creo que no es algo que vaya a pasar de moda y el interés de tener una pareja, pero los conceptos de matrimonio o matrimonio perpetuo, sobre todo para toda la vida, esos son los que se están deteriorando. Esos conceptos o esas idealizaciones ya no estamos visualizando una idealización de un matrimonio para toda la vida. Entonces, mantenemos el concepto de la pareja, pero el matrimonio se está deshaciendo. Y con esta idea de la pareja ideal o la pareja perfecta y estar enamorados del concepto del amor y del romance, creo que precisamente por eso muchas parejas que hoy tienen otras herramientas para poder conocer personas y otro tipo de, pues sí, o sea, ahora ya no tenemos que ir a lo mejor a la boda de Juanita y estar buscando la pareja, o a lo mejor ir al bar o a algún otro tipo de dinámica o club social, clases de algo para poder conocer personas, porque a veces es difícil también o económicamente imposible y estar continuamente yendo a este tipo de lugares, ¿no? Me parece interesante cómo las herramientas simplemente ejemplifican y todo lo hacen más rápido, sobre todo en redes sociales, todo es para más rápido. En estas aplicaciones de citas, eh, sí hay un concepto previo que desde nuestros abuelos mantenían la idealización del amor y de la pareja ideal y de que encontrar una pareja ideal, aunque ellos amarraban con el concepto de matrimonio para siempre. Aquí mantenemos el concepto de la pareja ideal y seguir intentando idealizar a alguien que en conjunto tenga todas las características.
me parece raro que ahora que ya el concepto de matrimonio se está disolviendo y no creemos que alguien pueda estar con todas estas características para siempre, porque nos es más fácil, no sé, terminar y empezar con otra persona que tenga más posibilidades de complementarnos a lo mejor. Y creo también que las mujeres no estamos aceptando tanto a los hombres que manejaban estos conceptos machistas. Entonces, por ende, me parece que es más fácil para nosotras decir, me canso de estar luchando para cambiarte, para educarte, para decirte qué está mal y que al final del día o no entiendas o no quieras o te comportes como un niño. Así que es más fácil a lo mejor buscar a otra persona que sí sea más adulto, que sí tenga más avance y que sí haya hecho más cosas y progresar para poder yo tener un adulto en mi compañía. Pero aún así es más fácil a lo mejor terminar e iniciar con otra relación o con otro hombre que sobre todo al inicio se comporta de una manera más accesible que cuando terminas en una relación larga y ya no te has, o sea, ya es más complejo, ¿no? Entonces creo que son muchas vertientes del por qué creo que en las relaciones hay menos capacidad o ganas de querer estar en una relación y estar no sé, educando a tu pareja, estar ahí de por vida, el concepto de matrimonio ya no está tan arraigado. O sea, me imagino que va por ahí el hecho de que ya no haya tanta facilidad de decir, bueno, merezco otra, o más bien la facilidad de decir merezco otra cosa, merezco algo mejor y me es más fácil cambiar de pareja por eso. Sí, me parece que, bueno, evidentemente el feminismo ha generado que las mujeres se percaten, ¿no? De, sobre todo las violencias que probablemente han vivido, han sufrido. Y no digo que los hombres no puedan vivir también violencias de parte de sus parejas, Sí, ya claro. sea otros hombres u otras mujeres. Sin embargo, en general, la constante es del hombre hacia la mujer, porque seguimos en un entorno que es eminentemente heterosexual. Y en muchas ocasiones, incluso en parejas de hombres, pues es un hombre violentando a otro hombre, ¿no? Entonces, es importante identificar que es gracias al avance del feminismo que las mujeres lo están percibiendo desde otra perspectiva. No necesariamente es que los hombres estemos modificando las cosas, son las mujeres las que a partir de la lucha lo han ido modificando y cada nueva generación empieza a ver que lo que previamente se veía como normal quizá no lo era, porque incluso era totalmente enfermizo o inadecuado, poco sano. Entonces eso me parece maravilloso. Creo que al mismo tiempo el mismo sistema de alguna forma nos va generando esta sensación de, por un lado, idealizar y por el otro lado, tratar de hacerlo cada vez menos, Ujú. porque al final el sistema nos educa a partir de series, a partir de películas, a partir de caricaturas, Sí. y nos seguimos sumando prácticamente las mismas historias de siempre que nos educan en ese sentido de tratar de idealizar. Es decir, racionalmente entendemos que no hay nadie perfecto, que nosotros no somos perfectos, que no hay relaciones perfectas. Sin embargo, como desde pequeños nos siguen entrenando con esos mismos mecanismos, hay cada vez una lucha mayor entre lo que racionalmente entiendo y lo que emocionalmente sigo buscando. Mm. Entonces, me parece que cada vez más la gente despierta más rápido ante la realidad, sobre todo las mujeres, y se dan cuenta de que esa idealización no tiene mucho sentido. Sin embargo, esa idealización no es que tú y yo hayamos querido tenerlas, es que simplemente fuimos educados de esa manera. Es como el idioma que hablamos, no es que tú y yo ya hemos querido hablar español, es el idioma que hablamos porque es el que nos tocó. Y si hubiéramos nacido en otro país, obvio, tendríamos probablemente otro idioma. ¿No? Entonces, es lo mismo, nuestra idealización no es voluntaria, es producto de un entrenamiento. Y es producto de un entrenamiento que tiene que ver con la escuela, que tiene que ver con la familia, tiene que ver con la religión, tiene que ver con las caricaturas, las series, las películas y todo lo que consumimos. Entonces, esa idealización no es algo que yo puedo simplemente de la noche a la mañana eliminar porque me lo inculcaron desde chiquito, desde chiquita. Por otro lado, esa idealización cultural, por decirlo así, se suma a un fenómeno biológico llamado enamoramiento. Cuando yo recién me vinculo con alguien, mi cerebro
lo ve todo maravilloso y todo genial. Y entonces, en ese breve periodo, que normalmente dura de 3 a 6 meses, a veces un año, a veces 2, en general podríamos pensar que 3 meses, mi cerebro hace clic entre la idealización cultural y la idealización biológica y se termina comprando la idea de que sí es factible encontrar a la persona perfecta. No perfecta para el mundo, perfecta para mí. Y al final, pues sigue siendo una conclusión que termina alimentando esa idealización. Y eso me parece que no es algo que podamos eliminar. Por más inteligentes que seamos, por más cultos, por más que leamos, porque por un lado es una idealización cultural que me inculcaron en la infancia, salvo que haya tenido padres muy inteligentes que no me hayan inculcado de esa manera. Y por el otro lado, hay un fenómeno biológico llamado enamoramiento que de alguna manera reafirma que esa idealización es factible. ¿Vale? Entonces, creo que luchar en contra de la idealización, en este sentido, es a lo mejor una causa perdida. Y creo que lo que más nos conviene es tratar de más rápidamente intentar que esa idealización se caiga, entendiendo que de todas maneras vamos en algún momento todos a caer en ello, ¿no? Sobre todo cuando nos enamoramos, y que tratemos de identificar a la mayor brevedad, una vez que esa idealización cae, cuáles son aquellas cosas que para nosotros no son adecuadas y que entonces tratemos a la brevedad, una vez que la idealización cae, una vez que el enamoramiento finaliza, que tratemos de identificar si nos conviene seguir ahí o alejarnos. Entonces, suena bien la idea de tratemos de no tener una idealización, sin embargo, Es casi es imposible. como tratemos de no pensar en el amor, tratemos de no pensar en la justicia, tratemos de no pensar. Es que son conceptos que, aunque racionalmente yo sé que quizá no existen, fui entrenado para creer que sí. Entonces, me parece que es un poquito más factible, más que pelearme con la idealización cultural y la idealización biológica que mi mismo cerebro produce cuando me enamoro, tratar de, una vez que eso termina, una vez que eso se empieza a debilitar, una vez que eso empieza a caer, tratar de identificar si me conviene seguir ahí o no. Y es justo donde entra la parte de la reciprocidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que sí es importante entender que la idealización, aunque racionalmente entendemos que no es buena idea, no podemos abstraernos de ella porque seguimos inmersos en el entorno que la sigue favoreciendo. Ujú. Entonces, para mí eso por un lado es importante. Recapitulando entonces, la parte del merecer más, es una combinación entre ideas psicológicas relacionadas con la autoestima, sin embargo también incluye una perspectiva individualista, incluye una perspectiva de el reemplazo fácil, y cuando esto se suma termina generando esta ideología de merezco más, que si no lo hago de una forma adecuada, me termina generando cada vez vínculos más breves, más endebles y que terminan en cierto momento generando que la sensación de soledad incremente. Entonces, eso es lo que a mí me parece preocupante de esta perspectiva y creo que tanto hombres como mujeres, aunque creo que un poco más en hombres, ha permeado últimamente y nos lleva en muchas ocasiones justamente a no autoevaluarnos, no mejorarnos, no trabajar en nosotros. Hemos platicado muchas veces que la mayor parte de las personas que acuden a psicoterapia son mujeres, cuando Ujú. creo que los que más deberíamos acudir a psicoterapia somos nosotros los hombres. Entonces, creo que el sistema está diseñado para que sobre todo los hombres caigamos en esto del merecer más y que anteriormente era merezco más en cuanto a merezco más sueldo, merezco una pantalla plana más grande, merezco más ropa, merezco más tenis, merezco, qué sé yo, más carros. Y ahora ya también se está trasladando a un ámbito personal en donde pues merezco una pareja mejor, que normalmente dicho de una mujer hacia un hombre, yo opinaría que sí, en general sí. Sin embargo, quienes más tienden a pensarlo son los hombres, porque son los que más fácilmente caen en esta ideología. Y ahí normalmente yo pensaría que estamos quizá dejando de evaluarnos, dejando de mejorar y que no necesariamente estamos realmente haciendo lo necesario para que haya esa reciprocidad. Entonces, Claro. esa es la parte que a mí me preocupa, sobre todo en el caso de los hombres, porque son los que menos acuden a psicoterapia, para un poco reflexionar con su psicoterapeuta sobre esto. ¿Cómo ves?
Me parece muy interesante. Ahorita me acabas de recordar también un capítulo de un podcast que estaba escuchando, donde mandaban como historias y al chico y él las leía, ¿no? Entonces en una menciona que había un chavo que él decía que a sí mismo no se veía como una persona atractiva, que estaba feo, que estaba como con muchas marcas en la cara y que sin embargo se había casado con una persona que también según estaba a su mismo nivel, él manejándose o clasificándose con un nivel de belleza, ¿no? Del 1 al 10, por ejemplo, él estaba en un 2 o en un 3. Entonces, no me acuerdo si te lo mandé, pero que esta persona decía que se había casado, que tenía hijos y que vivían muy bien y se caían muy bien y era su mejor amiga, la esposa. Y sin embargo, se sentía muy incómodo porque él se hubiera querido enamorar de alguien con el estándar de belleza que se manejan en las redes sociales, en la cultura pop, donde pues a lo mejor una chica que fuera bella, ¿no? O más atractiva. Sin embargo, también le decía que él tampoco tenía problemas con su pareja en los momentos íntimos, pero sí le gustaría tener a lo mejor una persona con la que se sintiera atraído. Y me parece muy interesante cómo es posible que dice que no se sienta atraído con su esposa si se supone que en el momento íntimo funcionaba perfectamente. Entonces, ahí ya me parece que es más psicológico lo que le estaban vendiendo de un estatus social y de lo que es la belleza, porque precisamente él le está diciendo que estaría esperando, o a lo mejor no sé si era el concepto de merecer más, pero sí estaba esperando a lo mejor que en algún momento pudiera estar con una persona más atractiva. Y a pesar de que él decía que él también estaba ser atractivo, ¿no? Me parecía muy interesante esto de por qué te sientes menos atractivo. Es más, yo he visto muchas más mujeres con personas poco atractivas y es más, yo cuando me enamoro de alguien o algo así, si no está tan atractivo físicamente, cuando lo vas tratando y todo, hasta lo ves más guapo. O sea, genuinamente lo ves más guapo porque estás contigo, tú eres tu pareja, estás visualizando un tipo de futuro con esa pareja y no te importa lo que digan los demás mientras a ti te convenza y haga sentir bien. Pero sobre todo creo que a los hombres y por el concepto de que tenemos culturalmente de lo que es una mujer y de lo que sería una mujer buena y lo que sería un hombre exitoso con una mujer supermodelo a su lado, entonces a lo mejor ese concepto de éxito, ese concepto de excitación que necesitaba a lo mejor era lo que culturalmente le exigía la sociedad para él sentirse satisfecho y exitoso posiblemente. Pero lo que ya tenía con su pareja posiblemente era lo que lo hacía feliz. Pero se sentía algo raro porque en algún momento le surgió esta idea de querer más. Sí, justamente sí me lo enviaste y justo quedé en compartirte qué opinaba al respecto. Una disculpa por no haberlo hecho antes. Sí, me parece que es un ejemplo muy claro de esta ideología, ¿no? Del merezco más. Aunque él mismo indicaba, pues, que todo bien, ¿no? Y Ujú. que en realidad no había como mayor problema. Simple y llanamente en su mente él sentía que le gustaría tener una pareja más atractiva. Me parece que justo sería un buen ejemplo de alguien que no sabemos cómo, se compró esta ideología y que en lugar de disfrutar de una relación que podríamos incluso decir que es sana, ¿no? Y que ha sido linda y que incluso creo que tenían hijos, Sí, sí, eh, sí. en lugar de centrarse en disfrutar eso, la misma ideología le impedía disfrutar plenamente de algo que incluso él mismo se consideraba afortunado de tenerlo, porque él mismo se clasificaba con un 2, ¿no? Y Ujú. sin embargo seguía aferrado a la idea pero a mí me gustaría tener a alguien, no sé, con un 5 o con un 7, que además, bueno, las calificaciones pues son a partir de su subjetividad y pues Por supuesto. quién sabe, ¿no? A mí se ponía 2, a lo mejor en realidad merecía un 5 o merecía un 0, no lo sé. Y la esposa le ponía 2 y a lo mejor merecía un 8 o merecía un 3, no sé. Sin embargo, es justo esta ideología la que nos permite en muchas ocasiones dejar de disfrutar y de valorar aquello que tenemos y dejar también de prestar atención a aquello que nos toca mejorar para poner el foco de la atención en el otro. Y creo que eso es lo que el mismo sistema cada vez más está provocando. En muchos planes de estudio, por ejemplo, se ha eliminado la filosofía como materia,
En muchos planes de estudio ya la parte de la psicología solamente se ve si uno está en el área de las ciencias biológicas y de la salud, Ujú. y ya no se toca este tema en otras áreas porque se infiere que esto es más relacionado con la salud y que los demás no lo necesitan. Entonces sí me parece que vamos como sociedad, como sistema, tratando de reflexionar cada vez menos. Y bueno, sabemos que esto sumado a las redes sociales, al algoritmo y a las dificultades que cada vez va generando más en cuanto a que sobre todo las nuevas generaciones pongan atención durante cierto número de minutos a un solo estímulo, va generando que cada vez sea más complicado para mucha gente leer, para mucha gente prestar atención a un video largo, prestar atención a un documental o a una película incluso, aunque sea de acción. Entonces, creo que es el sistema el que está generando una invitación, ya no tan sutil, sino ya muy, muy directa, a que cada vez el proceso de reflexión sea el mínimo posible, que no tengamos, no nos demos tiempo para ver qué hay que mejorar nosotros y que simplemente pongamos el foco de la atención en la otra persona, sea un amigo, sea una pareja, sea un jefe, etcétera, para tratar de identificar qué de lo que está haciendo no me gusta y como no me gusta, pues tratar de alejarme a la brevedad. Entonces, obvio, el sistema no lo hace porque considere que sea sano para nosotros. Lo Mm. hace porque evidentemente esto nos genera un mayor malestar, una mayor soledad, menos vínculos con otros, mayor individualismo, mayor consumismo y al final nos enferma. Y si hay algo que al sistema le conviene, pues es que tener gente enferma que trabaje, ¿no? Porque incluso aunque estemos Claro. enfermos, pues seguimos chambeando, ¿no? No dejamos de hacer otras cosas, pero no chambear. Tenemos la costumbre de comer todos los días. Entonces, creo que es el mismo sistema tratando de enfermarnos. Quizá lo más idóneo es alejarnos, ¿no? Entonces, Ujú. la primera pregunta que conviene hacernos es, ¿qué es lo que yo realmente necesito? Y obviamente la sugerencia es que no lo dejes en tu cabeza, sino que lo escribas. También parte de lo que el mismo sistema cada vez más hace. Ya a la gente le cuesta mucho trabajo escribir a mano, ya cada vez lo hace más rápidamente así. Eh, Sin embargo, tampoco es que lo hagamos muy bien de esta manera. La ortografía cada vez tiene menos relevancia, ¿no? Entonces, Ay, bueno, pues sí. pregunta número uno, ¿qué es lo que realmente necesito? Pregunta número dos, ¿lo estoy comunicando claramente? Porque en muchas ocasiones la gente cree que la otra persona lee la mente y que de alguna manera mi cara debería de decir con certeza y claridad prístina qué es lo que realmente yo estoy pidiendo, o por qué me enojé, o por qué me entristecí, o por qué me genera miedo. Y sobre todo en el caso de los hombres hemos sido muy entrenados para no hablar de nuestras emociones. Entonces es ahí donde normalmente ya desde la segunda pregunta puedo estar fallando. A veces desde la primera, porque a veces hay gente que no tiene muy claro qué quiere. Quiere o tiene claridad de la cuestión física. Por ejemplo, en el video que me enviaste, Ujú. se enfocaba a eso, ¿no? A la parte física. Y Sí, parece sí, que sí. eso lo tenía claro. Sin embargo, pues no solo somos un cuerpo, también tenemos una serie de habilidades, una serie de actitudes y aptitudes que también, pues, uno debería tomar en cuenta cuando hace un listado de qué quiere, ¿no? Ujú. Y no recuerdo que se mencionara absolutamente nada de esos otros rubros. Entonces, la segunda pregunta es, ¿lo estoy comunicando claramente? La tercera pregunta es, ¿la otra persona puede dármelo? Porque en muchas ocasiones, desde la misma elección de pareja que tengo o que yo hago, pues es difícil para la otra persona en general o en este momento en particular dármelo. Por ejemplo, a mí me gustaría que mi pareja me hablara cada media hora, por poner un Ujú. ejemplo, ¿no? Absurdo. Y digo que es absurdo porque aunque a lo mejor habrá gente que quiera, la otra persona no podría, pues porque también tiene actividades que hacer, porque también tiene que trabajar, porque también tiene que estar con su familia, qué Sí, sé sí, yo. sí. ¿Me explico? Entonces, la tercera pregunta es, la otra persona, esto que yo necesito y esto que estoy comunicando claramente, ¿me lo puede dar? O sea, de una manera sana, de una manera congruente, lógica, ¿me lo puede dar? La cuarta pregunta, y bueno, en la tercera, pues a veces habrá algunas cosas que sí, habrá algunas otras que no, habrá que negociar, ¿no?
porque a veces quizá mis peticiones, pues, no sé, son irreales. Por ejemplo, hay muchas parejas que lo que quieren es tener relaciones sexuales todos los días. Mi pareja me lo puede dar, pues igual y no. O sea, a lo mejor todos los días es demasiado para mi pareja, ¿no? Y a lo mejor Ujú. mi pareja dice, no, no, pues igual de lunes a viernes y déjame descansar sábado y domingo, ¿no? O a lo mejor dice, no, sí, pero 3 veces al día, ¿no? Sin bronca. Además, Entonces, depende bueno, de también si me- pueda, si su cuerpo lo permita, porque hay cosas. exacto, la edad, ¿no? Las circunstancias físicas, las enfermedades que tenemos, qué sé yo. Entonces, es una cuestión de poder, de estar en disposición real, sana, de darlo. La cuarta ya tiene que ver más con el ámbito emocional, porque la cuarta es, mi pareja quiere dármelo, porque igual y puede. Sin embargo, pues obvio, sus motivaciones también deben ser tomadas en cuenta, sus deseos. Y ahí una pregunta antes de esto. ¿Se vale pedir cosas? Por ejemplo, en el ejemplo de de este señor que estaba pensando que a lo mejor era un dos la esposa, y si a lo mejor, no sé, buscaban un mejor arreglo o que entre los dos, porque si el otro también se sentía mal consigo mismo, a lo mejor necesitaría ir a hacer ejercicio para sentirte bien con las endorfinas, sentirte mejor con tu cuerpo, tener mejor aseo, a lo mejor arreglarte la boca posiblemente, porque a veces cuando te arreglas la boca funciona mucho mejor la estética de todo el rostro, este, mejorar a lo mejor algún tipo de corte de cabello, ir a una estética, cambiar a lo mejor un poco, pero se vale, sobre todo en un aspecto emocional y para más para las mujeres, considero que a veces es mucho más, no sé si agresivo el decir necesito que te cambies algo o haz esto o haz el otro. ¿Se vale o no, a lo mejor para un hombre o para una mujer, decir que, o que tu pareja te diga, necesito que cambies algo de tu físico? Yo creo que es válido, o sea, por supuesto que es válido de decir, no como una exigencia, sino no Ujú, como un necesito, ¿no? ujú, no Eh, quiero, me gustaría, sino no más sé. como un me gustaría que prestaras atención a esta parte, porque para mí es importante. Y es donde viene esta cuarta pregunta, ¿no? ¿La persona quiere? Porque yo le puedo decir a mi pareja, oye, pues me gustaría que, no sé, fuéramos a hacer más ejercicio, porque creo que estamos subiendo mucho de peso, y creo que eso no es Ujú, sano. Yo lo puedo poner sobre la mesa, es válido, porque lo considero que es importante tanto para mí como para mi pareja. Sin embargo, no puedo exigirlo, porque es otra persona que tiene sus propias sí. motivaciones y que está en la posibilidad de decir, gracias por el dato, no quiero. Ujú, No quiero, genuinamente yo no quiero ir a hacer ejercicio, no quiero ir al gimnasio, no quiero dejar de comer lo que como, no quiero dejarme el cabello largo o cortarme el cabello, no quiero cambiar esta parte, no quiero ir al médico, no quiero ir al dentista, no quiero, y se vale. Y es obvio donde ahí también yo tengo que tomar ciertas decisiones. No lo puedo imponer, sin ujú, embargo, claro que es válido que yo ponga sobre la mesa aquello que considero pertinente no solo para mi bienestar, sino también, por supuesto, para el bienestar de mi pareja. Porque también, si mi pareja se encuentra bien, la lógica, si le amo, pues es que yo también me sentiré mejor. ujú, Entonces, creo que es totalmente válido. Y creo que también ahí hay un mito muy, muy común que parte de la idea de que en una relación de pareja no se vale como cambiarnos o no se vale como ir, ir modificando a la otra persona. Yo creo que en una relación de pareja sana, obviamente que las dos personas cambian. La idea es que cambien de forma voluntaria. O sea, si, por ok, ejemplo, mi pareja hace ejercicio, pues probablemente me puede contagiar esa motivación y yo también a lo mejor empiezo a hacer más ejercicio o a comer mejor o a levantarme en horarios diferentes, ¿no? A lo mejor más temprano, a lo mejor me duermo más noche. O sea, tener una relación de pareja, claro que te cambia. Y de hecho, parte del objetivo de una relación de pareja sana, pues es que esos cambios sean positivos. Entonces, tener una relación de pareja con la idea de vamos a hacer cada quien como es y nada nos va a hacer modificar nuestras conductas, me parece que es algo utópico. Y de ujú, hecho me parece que incluso muchos cambios pues son lindos porque justo los hacemos para tratar de que la otra persona se encuentre bien, se encuentre más a gusto. ¿No? A lo mejor a mi pareja le gusta que yo le escriba cartas y pues le escribo cartas, ¿no? Aunque a lo mejor no soy tan proclive de escribir tanto. O al revés, a lo mejor a mi pareja no le gusta y entonces, aunque yo quiero, dejo de hacer con esa pareja en particular porque considero que es lo idóneo en ese momento para ella y para mí, o para él y ujú. para mí, ¿no? Entonces, claro que se vale,
siempre y cuando entendamos que la otra persona tiene una opinión, tiene una forma de pensar, una forma de sentir y que puedes decir, gracias por el dato, no. Ujú, Y entonces yo tengo que ver qué hago al respecto, ¿no? Esa sería ujú, entonces la cuarta pregunta. ¿Mi pareja quiere dármelo? Y la que a mí me parece la más relevante es, ¿esto que yo estoy pidiendo, yo ya lo ofrezco o yo ya ofrezco algo equivalente? claro. Ujú. Y es ahí donde en muchas ocasiones la Se cae gente la burra. es donde dice, Tú eres che, el rabo la marrana, dicen pues por no. ahí. Sí, porque, por ejemplo, es muy común que en el ámbito de la psicoterapia venga gente que es infiel y que evidentemente tiene una necesidad de ejercer mucho control sobre su relación de pareja por temor a que la pareja haga exactamente lo que esa persona ya está haciendo, ¿no? Ujú, O que dice, no, bueno, yo sí lo puedo hacer porque a lo mejor yo soy el hombre o yo soy la mujer, sin embargo mi pareja no. Entonces, evidentemente ahí hay una incongruencia, hay falta de reciprocidad, ¿no? Y digamos que no hay una autoridad moral que permita que yo le exija al otro, le pida al otro, o ponga sobre la mesa algo que quiero que modifique el otro, que yo no lo estoy haciendo, o que de hecho yo estoy haciendo justo lo opuesto. claro. Entonces, a mí me parece que, de hecho, muchas cuestiones de celotipia, Ujú, ya sea de hombres o de mujeres, aunque más de hombres, tiene que ver precisamente con personas que son infieles y que precisamente, como dicen, el león cree que todos son de su condición, entonces precisamente por eso sus celos se incrementan drásticamente, porque están conscientes de que si ellos pueden serlo, su pareja también. ujú. Entonces, sí me parece que estas 5 preguntas nos ayudan mucho a identificar qué es exactamente lo que quiero, plantearlo con claridad, identificar si es viable, identificar si la otra persona quiere o no quiere, y lo más relevante, identificar si yo ya lo estoy haciendo. Y si al final todo bien con estas 5 preguntas y de todas maneras del otro lado no hay ese deseo de reciprocidad, pues la sugerencia terapéutica sí sería hablarlo y alejarse en ese orden. Porque mucha gente justo lo hace como tú mencionabas hace rato, ¿no? Primero se aleja y Ujú, luego a lo mejor platica por qué se alejó. Y a mí me parece que eso es ujú. terrible porque evidentemente es el ser ghosting. No lo hagan. Más bien es lo platico. Planteo esto que me gustaría, veo si la otra persona puede y quiere, si yo ya lo doy, evidentemente, y en caso de que todo esto aún así no funcione, pues entonces platicar no funcionó y bueno, tomar distancia. Creo que esa sería la forma más sana de proceder y lamentablemente no es la más común, porque justamente lo que ahorita muchos hacen, sobre todo hombres, es simplemente desaparecer. Y a veces regresan al mes, o a los 2 meses, o a los 3 meses, decir, ah, perdón, fui por Sí. cigarros, pero me perdí. Ajá, y ya regresé, pero todo bien, ¿eh? Así que, ¿en qué nos Pero todo quedamos? bien, Así. exacto, sí, todo bien, ¿eh? O sea, no hay tema contigo. Por eso regresé, ¿no? Sí, no, Entonces, sí, sugerencia, no no regresen regreso. a esos lugares. Sí, No, no. no, horrible, ¿no? Imagínate. Y Por mejor eso siempre devuélvansela lo de, ay, espérate, planteo. me toca a mí los cigarros, con permiso. Ajá, exacto, sí, ahora voy yo, ¿no? Sí, Y me voy. exacto. No, me parece que es justo y es parte de lo que estas mismas aplicaciones y esta misma ideología actual va generando una forma de vincularnos súper evitativa, súper distante, creo genuinamente que nos hace cada vez más daño a todos, porque no solamente la persona que lo vive cada vez se siente que lo hace cada vez se siente más sola, menos acompañada, sino que también va generando traumas y situaciones emocionales muy fuertes en las personas con las que se está vinculando. Entonces ya al final ya nadie quiere realmente vincularse, ya todo el mundo finge que no siente nada, ya todo el mundo trata de mostrar el mayor desinterés posible, casi casi como que el que se enamora pierde, el que ama pierde, el que se involucra pierde. Sí. Y yo creo Pero, que esta nueva forma de actuar hace que todos perdamos. claro, me parece que estas ideologías de lo que tú mencionas, ya venía desde antes. A mi consideración, yo sí he visto muchas personas que antes inclusive de las redes sociales y de las apps de citas, ya tenían esta ideología. Ahora se nota más por el hecho de que es más rápido, pero esta ideología ha estado, me parece que la apps de citas es una herramienta de velocidad, que expresa y multiplica lo que ya venimos teniendo como sociedad.
y claro. todo lo que tenemos de cultural, ¿no? O sea, simplemente multiplica lo que no funciona y lo que no funciona. Aquí lo que Ujú. tendríamos que hacer, evidentemente, es ir a terapia, saber conocernos y que estas herramientas las podamos utilizar con 100% conciencia de quiénes somos y también entender que atrás de esas pantallas pueden haber muchísimas personas con un montón de problemas, porque así como hay personas reales o en digital que las conozcamos, también muchísimas personas que conoces de manera personal, propia, en algún bar que no conoces, va a pasar la misma situación si sigue teniendo un problema en la cabeza, que no haya ido a, a Claro. psicoterapia y que no se conozca a sí mismo. Puede pasar igual o peor, porque muchas veces, no sé, a mi consideración, en las redes, en las apps de citas, por lo menos tienes este espacio de distancia para poder platicar con la persona y analizarla antes de tenerla de frente y saber si está loco o me quiere hacer algo o llevarme a algún lado, ¿no? A mí sí, yo sí estoy a favor de las apps de citas. Sin embargo, antes de estar en una app de citas, tienes que conocerte muy bien, tienes que saber autocuidado y tienes que entender también cómo se manejan las personas detrás, porque la vida es muy caótica. El problema es que las apps de citas multiplican todo esto mucho más, a mucho más velocidad. Entonces, si tú eres consciente, vas a ver la herramienta y que claro que potencia la peligrosidad de las cosas, como el internet, como las redes sociales y la desinformación, todo lo potencia por la velocidad en la que constantemente se mueve la información. Pero ahí sí hay que tener cuidado y simplemente es un espejo de cómo se vive la sociedad. Yo así lo veo. Claro. Sí, la problemática, y bien lo mencionas, es que para que todo esto funcionara, pues primero tendríamos que acudir a psicoterapia y regresamos al mismo problema. De Sí. cada 10 personas que acuden a psicoterapia, 8 son mujeres heterosexuales y un hombre homosexual y un hombre heterosexual, ¿no? Cuando en Sí, sí, realidad sí. de esos 10, 9 deberían ser hombres heterosexuales u homosexuales que no saben vincularse y que están generando muchas problemáticas hacia otras personas. Entonces, sí, no solo lo acelera, sino que lo multiplica, esto de las aplicaciones y el Internet y demás. Y creo que esa es precisamente la parte que más me entristece, ¿no? Siguen siendo las mujeres las principales afectadas por este Ujú. tipo de conductas. Y bueno, por ese motivo, nuestra sugerencia sería pues que se hagan estas 5 preguntas, que planteen aquello que requieren y que si no hay una reciprocidad, pues también tomen la decisión de tomar distancia. Claro. Pues sí, pues muchas gracias, Carlos. Espero que les haya gustado este capítulo. Si quieren que rebusquemos más información con respecto al tema del merecimiento y la cultura del merecimiento, creo que hay muchas cosas más. También hay esta nueva cultura en el trabajo, por ejemplo, con la generación Z, generalmente están peleándose mucho los empleadores con los trabajadores con respecto de que creen que merecen más y todo un show, igual y podríamos platicar sobre ello, está muy interesante el asunto. Y si pues quieren tener más información, por favor, escríbanos en la caja de comentarios. Recuerden que nosotros vamos a estar al pendientes y por favor compartan este video para que crezcamos como canal. Y pues muchas gracias, Carlos. Creo que estuvo muy interesante. Me despido. Recuerden que a psicoterapia no va la gente loca, sino la que quiere aprender a existir. Les mando un besote, un abrazote, cuídense mucho.